En esta oportunidad nos damos la posibilidad de poder dialogar con Juan Simes, secretario general de UPC, Delegación Río Cuarto, acerca de la situación de los trabajadores, de los educadores de aquí de la ciudad y también de las escuelas que tiene Río Cuarto. Gracias, Juan, por estar aquí presente con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Antes de comenzar la entrevista hablamos de esta primera etapa, ¿no? Que fue el primer semestre del año, donde realizaron diferentes recorridos por los colegios de la ciudad. ¿En qué situación se encuentran actualmente? Recorrimos las escuelas por las diferencias y las deficiencias que hay en cada una de ellas, estructuralmente hablando, ¿no? Es decir, con la venida del invierno, los fríos, empezaron a estar los vidrios rotos, a haber falta de calefacción, entre ellos el gas, pero también los calefactores. Es decir, hay que ir modificando. Se cortó el gas incluso en las escuelas, en donde tuvimos que intervenir. También se participó muchísimo en apurar, movilizar la compra, porque es todo un proceso administrativo que llevan las autoridades de mantenimiento que tiene el centro cívico acá para que sean autorizados después la compra de esos calefactores. Por ley hay que esperar que si los calefactores están rotos o deficientes, no se pueden arreglar, el director no puede hacer ese trabajo porque si no corremos el riesgo de que se corte el gas por esa deficiencia técnica. Así que hemos recorrido varias escuelas, acompañamos mucho al personal de mantenimiento y bueno, ellos nos han explicado, nosotros hemos dado nuestros pareceres también y acercamos muchas veces las cuestiones que están edilicias que nos piden los compañeros, los directores como los docentes, poder atender situaciones graves. Tenemos situaciones muy graves en la mayoría de las escuelas. La realidad de las escuelas no va con la realidad política que tiene el centro cívico, ¿no? O el propio ministerio. Así que bueno, estos son los trabajos que hemos estado haciendo con las autoridades del ministerio, sobre todo con mantenimiento de acá de la provincia. Quiero decir y quiero destacar que por ahí se preocupa mucho, hay mucha preocupación, también hay ocupación, pero bueno, las realidades como son muy lentas y no se deciden de un momento para el otro, sino hay que esperar decisiones que vienen muchas veces desde Córdoba, desde el Ministerio o quien tome las determinaciones para solucionar este problema. Pero bueno, se han ido solucionando, no pretendemos llegar con calefacción o que aparezca el calefactor para septiembre o octubre cuando ya tenemos calorcito, pero sí que se solucionen y que haya mantenimiento, que realmente sea un mantenimiento durante todo el año o en la época donde, bueno, es estival. Así que bueno, este es un poco el trabajo que hemos estado haciendo con las autoridades del centro cívico. También en ese recorrido y en esa relación con cada uno de los educadores está la cuestión educativa, ¿no? Sí. Y las inquietudes y las necesidades que plantean, ¿cuáles son? Muchas, es decir, cuando se te rompe un vidrio y no lo podés recuperar pronto, se congelan de frío. Hay una realidad social que estamos inmersos todos. Río Cuarto no pasa de esa situación. Hay muchos alumnos que con este frío no pueden reaccionar ni razonar en el momento de estar en clase, ¿no? Hay muchos alumnos que con esta realidad social la única comida que tienen es la que la escuela le da. Esto es otra realidad, ¿no? Hemos estado participando casualmente de esto y donde hemos visto que los alumnos están esperando con una necesidad que llegue la hora del almuerzo para poder sentarse a comer, porque seguramente que esa es la única comida que nuestros alumnos tienen, ¿no? Y en esto los docentes, el equipo directivo, todos los docentes están no únicamente dedicados a lo que correspondería ser lo pedagógico, sino también a colaborar y ayudar a cosas que no nos corresponden. Vamos a aclarar bien, no nos corresponden, pero sí cuando vemos que hay necesidades por parte de nuestros alumnos de llegar al comedor, de ayudar, de que sea todo ordenado, espacioso, y en eso también por ahí hay una ayuda y una participación por parte de nuestros compañeros. Que todo esto viene acarreado, amén, de la función que hay que llevarse a la casa, corregir,
planificar, trabajar mucho sobre de qué manera aplicás conocimiento cuando tenés 30, 40 alumnos y hay que enseñar. Entonces, todas estas necesidades los compañeros nos los comentan ante la realidad social, vuelvo a repetir, que estamos viviendo en la provincia, en nuestra ciudad y también en el país. Una realidad que deviene de lo que fue la pandemia, que lo sintieron muchísimo los educadores y este año fue la presencialidad plena. ¿Cómo retomaron esas actividades? Tanto durante la pandemia como después de la pandemia hemos aprendido mucho los docentes. Hemos aprendido desde que era un Zoom a cómo ir a una clase y dictarla desde nuestra casa. Y hubo muchísimo trabajo, muchísimo. Y cuando decimos muchísimo, es aprender todo. Mucha dedicación, mucho esfuerzo. El hecho de trabajar permanentemente con nuestro alumno, con las familias. Porque había que darle los reportes, había que hacerle devolución a los papás y a la mamá, que era el núcleo fundamental, porque la escuela estaba metida dentro de la casa, pero en la casa tenía que seguir el papá y la mamá. Es decir, y por ahí lo conseguís y por ahí no lo conseguís. El 80% de las veces no lo conseguís, porque el papá trabaja o la mamá también trabaja. Entonces, hay realidades sociales que golpean e impactan y repercuten permanentemente en el aula, en la escuela, en toda la escuela. Por lo tanto, costó mucho trabajar en la época de la pandemia, muchísimo la labor que hizo el docente. Y ni siquiera el reconocimiento por la labor que se hizo, ¿no es cierto? Entonces, ese reconocimiento yo creo que de a poco lo tenemos que ganar y muchas veces lo tenemos que ganar. Y nosotros en esto lo hacemos con la capacitación, lo hacemos con el trabajo en el aula permanentemente. Pero un día hay que decir, bueno, basta, esto tiene otro, no es que tenga otro costo, pero tiene otra realidad que las autoridades tienen que ver cuando se trabaja desde la casa. Venida la presencialidad, vimos todas estas realidades, que las mismas autoridades se dieron cuenta de que se había perdido un gran tiempo, ¿no? Ustedes ven que en estos momentos se está reforzando mucho la lectura, la lengua, las matemáticas, las aritméticas. Hay proyectos del Ministerio de Educación que tuvo que empezar a retomar todo de nuevo porque, bueno, se veía que hay una pequeña deficiencia y había que trabajarlo dentro de la escuela. ¿Quién tiene que hacer todo ese trabajo? El docente. ¿Quién tiene que planificar? ¿Quién tiene que contener? ¿Quién tiene que ir diagramando la realidad de la escuela? Es el docente y el equipo directivo. Por lo tanto, se aprendió mucho, se trabajó muchísimo, por eso por ahí un poco molesta que las autoridades no nos escuchen cuando queremos hablar. Muchas veces están tomando decisiones unilateralmente por parte del gobierno y no nos deja ni como gremio ni como docentes decir las cosas que necesitamos decir. En esto de poder reconocer el trabajo está la parte salarial también. Muy importante. Por eso hablo de falta de reconocimiento, sí. No únicamente por la labor que uno hace, sino que salarialmente no estamos reconocidos la función del maestro. Sería que no se debería ni discutir la cuestión salarial, porque quien le abre la puerta a la vida y al trabajo es la cerradura, y la cerradura es el docente. ¿Cuál es la propuesta para este segundo semestre en cuanto a términos salariales? La cuestión salarial, en principio, que se nos convoque para armar una mesa de negociación salarial, algo que podamos discutir, no que seamos únicamente nosotros los parlanchines y que del otro lado no se escuche nada. Queremos discutir salario. En un país donde el proceso inflacionario y aquellos que se dedican a marcar permanentemente los precios y a ponerles valor a los productos de materia prima y de necesidades urgentes, están destrozando el país, están destrozando la economía, están destrozando el poder salarial. Por lo tanto, los salarios de todos los trabajadores de este país se ven totalmente destruidos. Entonces, es una cuestión de sentarse a negociar el salario. Hoy hablar de 60, de 70, del 80
es ponerle un número, pero sabemos que eso es poco cuando vos vas al supermercado o cuando querés comprarle ropa a tu hijo, cuando necesitas proveerle de otros elementos, todo es poco. ¿Pero por qué? Porque no se está arreglando de fondo la cuestión. Que la cuestión es que de una vez por todas podamos ponernos de acuerdo, todos los argentinos, para decir qué país queremos, cuál es la necesidad de este país para salir de toda esta cuestión. Y que los que más tienen también simpaticen con aquellos que no tienen mucho o que somos trabajadores y permanentemente les ponemos el hombro al país, pero que también hay que analizar, por eso digo, hay un acuerdo que tendríamos que tener para poder trabajar esto porque es de fondo. Vuelvo a repetir, en el segundo cuatrimestre nosotros, en este semestre necesitamos sentarnos a hablar con el gobierno, pero ya tiene que estar rondando, si vos me decís un número, ¿qué número? Y bueno, el 70%, ¿no? Porque la inflación y los números que nos están dando las autoridades del Banco Central, como las autoridades mismas del Ministerio de Finanzas, de la provincia o de la Nación, están siendo números elevadamente, muy grandes, son porcentajes altos. Pero vuelvo a repetir, el poder adquisitivo cada vez se va achicando más, sea el porcentaje del cual hablemos. Por último, Juan, están junto a la delegación, a UPC provincial, impulsando esta iniciativa popular que es la reforma del régimen jubilatorio en la provincia. Sí, es una propuesta, es un trabajo que estamos llevando adelante, muy importante para nosotros, en esta iniciativa popular, invitar a todos los ciudadanos, porque es popular. Entonces es a todos los ciudadanos mayores de 18 años que se acerquen a nuestra delegación, que tenemos que hacer, y es una firma electrónica, esa firma electrónica va a través del CIDI nivel 2, para que pueda ingresar a la legislatura y con esto hacerle reclamo a la legislatura de que reformen la 10.694, que es la ley que vino a perjudicar a todos los jubilados de la provincia de Córdoba, y a los activos también. Y se hizo en el peor momento, cuando todos estábamos cuidándonos nuestra salud. El gobernador Schiaretti mandó a todos los legisladores a la legislatura para crear y promulgar esta ley 10.694. Entonces tiene algo de maldad esta ley y bueno, el diferimiento de 60 días, queremos que lo reformen, que se elimine. Queremos que se elimine el artículo 48, que también trae aparejado un descuento más del 20% por tener un segundo haber cualquier jubilado. Y también queremos que se respete de acuerdo como está establecido por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, el fallo Bocio. El fallo Bocio establece que cualquier jubilado debe estar cobrando el 82% móvil sin modificar su núcleo básico, que sería el básico, el sueldo básico que tiene cada compañero. Por lo tanto, estamos trabajando mucho, ya hemos juntado muchísimas firmas, pero siempre es poco. Tenemos que llegar a casi 24.000 firmas para que pueda ingresar en la legislatura provincial. Y bueno, vuelto de nuevo, nosotros seguimos, quien se quiera acercar, nuestra delegación en calle Alvear 1250 está abierta para poder hacer, firmar esta iniciativa popular. Es un trámite que llevará 10, 15 minutos nada más, pero hacerle el reclamo para nosotros es muy importante, porque el gobierno de la provincia tiene que reconocer de que la lucha no puede quedar simplemente en las decisiones que ellos toman, sino que también el pueblo reconoce que hay algo que se está haciendo mal, y se está haciendo mal esto que han creado con una ley que ha venido a perjudicar tanto a los jubilados como a los activos también. Bueno, Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias.